Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar aquí en el Congreso Iberoamericano de Genética Médica. Mi nombre es Manuel Corpas y soy profesor en genómica por la Universidad de Westminster. También tengo una empresa que se llama GenoInsight y una de las principales razones por las que he venido a este congreso es precisamente para crear nuevas colaboraciones y también proyectos de investigación, servicios que a lo mejor mi empresa pudiera dar para médicos que requieran análisis de genomas de pacientes. En esta presentación que voy a dar me voy a centrar principalmente en una colaboración que hice con el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, que es uno de los hospitales regionales de la capital de España y ha servido como punto de referencia para tratar a pacientes con COVID, primero durante la pandemia y ahora más tarde con pacientes de COVID persistente. Mi presentación está titulada Determinantes de puntuación de riesgo poligénico para COVID prolongado o COVID persistente. Y aquí en este QR scan, si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo para realizar un tipo de colaboración, como digo, tengo varias avenidas para poder ayudar a médicos, clínicas que quieran hacer análisis de datos. Pues ahí tenéis el QR code. Aquí simplemente, como vemos, pues tenemos digamos, el proceso de cómo se realiza la infección, que puede tener distintas vertientes: pulmonar, extrapulmonar, sistémica. También se producen anormalidades de la coagulación y una tormenta de citoquinas. Y si estos síntomas persisten, entonces ya pues vamos a una nueva etapa de COVID persistente o COVID largo, long COVID. Es un problema que a día de hoy afecta alrededor de 40 millones de personas solamente en Europa y en Estados Unidos, o sea que me imagino que en el resto del mundo pues habrá también un porcentaje muy importante. Y de acuerdo con el Centers for Disease Control and Prevention de Atlanta, necesitamos ampliar la evidencia para poder estimar si una persona pues tiene altas probabilidades de padecer COVID persistente, y luego si hay tipos de riesgo de personas que a lo mejor pues podrían tener una mayor susceptibilidad. Entonces la pregunta es: ¿cómo podríamos utilizar la genética, que sabemos que obviamente tiene un componente importante, dado que personas que viven en el mismo medio ambiente, unas se infectan, otras desarrollan COVID persistente y otras no? ¿Cómo trasladamos esto para realizar una caracterización genética de aquellos riesgos que permitan pues una mejor predicción y tratamiento, así como una medicina de precisión para COVID persistente? Nuestro objetivo, por tanto, es la identificación de factores de riesgo genéticos para comprender mejor cómo prevenir las condiciones post-COVID en pacientes de COVID persistente, así como identificar a grupos que están desproporcionadamente afectados por las condiciones post-COVID, que como ya han habido algunos estudios, pues sabemos, para empezar, que hay algunas variantes que ya se han empezado a buscar, que se han empezado a relacionar, pero dichas variantes explican un porcentaje de la contribución genética que es ínfimo. Entonces, con esto en mente, lo que tratamos de hacer es, pues, no solamente realizar el tipo de procedimiento tradicional por el cual se predecían marcadores genéticos utilizando el Genome-Wide Association Studies, es decir, estudio de asociación de todo el genoma. El problema para realizar Genome-Wide Association Studies es que se necesitan cientos, en muchos casos cientos de miles, para poder realizar este tipo de análisis. Y dadas las dificultades que existen, primero, para encontrar pacientes que sean realmente extremos y que nos permitan tener una muy buena caracterización de la enfermedad, y al mismo tiempo de controles, que ya como uno de los, el profesor Quintana creo que fue, uno de los presentantes anteriores, pues los controles
pues son muy difíciles de conseguir. ¿Cómo funcionan estos métodos de estudios genéticos del genoma completo? Pues principalmente lo que se hace es tener una población de casos que están bien caracterizados, que es homogénea, en el cual pues se trata de quitar todas las variables posibles que pudieran contribuir ruido a la población, es decir, que sean, por ejemplo, de una ancestría única, pues que sean con unas condiciones que estén de inclusión, que sean bastante estrictas, y al mismo tiempo pues controles, ¿no? Controles pues que son de la población, que te permita pues compararlos de una forma que sea homogénea, ¿no? Entonces, cuando se realizan Genome-Wide Association Studies, estudios de genoma completo, lo que se hace es, por un lado, ver qué diferencias están más estadísticamente presentes en los casos contra los controles. Y si hay unas grandes diferencias de determinadas variantes, aquí por ejemplo las he representado como las barras, los alelos o las barras rojas, ¿no? Vemos que en los casos hay muchos más alelos rojos que en los controles, ¿no? Tenemos aquí por ejemplo, una frecuencia virtual de casos 58,3% y los controles 16%, ¿no? Entonces, si hay suficientes diferencias, estadísticamente podemos decir que hay una asociación entre este alelo con los casos. Pero en realidad, como he dicho antes, el que se hayan podido encontrar variantes que afecten a la predisposición al COVID persistente, pues todavía está muy poco desarrollado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido idear una nueva forma para poder caracterizar pacientes de cohortes en los cuales los números no son tan grandes de miles, ¿no? Estamos hablando de cientos o de hasta incluso 50, como es este caso, ¿no? Entonces, que es la mayoría de las situaciones en las que nos encontramos, pues en hospitales, también en pues laboratorios que no tengan unos grandes fondos, ¿no? Entonces, nosotros, utilizando el PGS Catalog, que es el catálogo de riesgos poligénicos en el European Bioinformatics Institute, lo que hemos visto es que hay cientos, si no miles, de modelos poligénicos, sabemos enfermedades complejas que tienen una involucración de muchos genes, ¿no? Por eso lo llamamos poligénicos. Son la mayoría bueno, todas las enfermedades en las que la gente se muere en edades avanzadas, ¿no? Como por ejemplo arteriosclerosis o diabetes, fibrilación atrial, arteriopatía coronaria, etc. Entonces, 20% de todos los casos de muertes se concentran por una afección en estas cinco enfermedades. Entonces, si nosotros vemos de estos modelos que ya han sido validados, utilizados con cohortes grandísimas, ¿no? Lo que tratamos de ver es que sabemos que estas variantes poligénicas ya están relacionadas a estos fenotipos. Pues quizás a lo mejor podríamos encontrar variantes poligénicas que ya han sido caracterizadas para cohortes de otras enfermedades, y ver si estos modelos ya verificados pues existen en una mayor frecuencia en determinados en nuestra cohorte. Por lo tanto, si estas asociaciones existen de predeterminados modelos poligénicos que están sobre representados en nuestros casos, podríamos, por tanto, utilizarlos como marcadores genéticos que nos permitan predecir y estratificar a pacientes con alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los riesgos poligénicos? Pues en los riesgos poligénicos, en este caso, pueden tener entre 100 SNPs o 100 variantes, 1000 variantes, 3000 variantes. Algunos riesgos poligénicos como diabetes pues tienen hasta 7 millones de SNPs o de variantes. Cada SNP se le asocia una contribución ínfima, pero luego si sumamos el total de las contribuciones de los 7 millones de SNPs y creamos como un sumatorio, tenemos un score por el individuo.
si testamos con ese score, con ese modelo poligénico, una población, normalmente lo que conseguimos es una distribución normal, por la cual la mayoría de los pacientes pues se van a encontrar en un riesgo promedio, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes tienen un riesgo promedio para el riesgo poligénico. Pero nosotros lo que nos interesa es ver aquellos pacientes en el lado derecho de la distribución que tienen un alto riesgo, ¿no? Entonces, a partir de un límite o de una determinada frontera, digamos, si estás, por ejemplo, en el 95, en el percentil 95, ya podemos decir pues que a lo mejor tienes 3-4 veces más probabilidades de desarrollar una determinada enfermedad, diabetes, por ejemplo, que la población promedio de tu población, ¿no? Entonces esto es lo que una gran innovación pues que ahora estamos tratando de aplicar a cohortes de pacientes que son pequeñas, y por lo tanto si encontramos que hay unas poblaciones, por ejemplo, que como es una población control, en la cual tenemos en nuestro caso los genomas completos de 107 controles de la población general ibérica, y luego tenemos los en naranja aquí los scores de los riesgos poligénicos en 50 pacientes que se han analizado para el puntaje del Polygyny Risk Scores, en este caso de cansancio-fatiga. Es decir, que lo que estamos tratando de hacer es encontrar las distribuciones, si hay diferencias en las distribuciones de scores en casos versus controles. Y si vemos que hay diferencias significativas entre la distribución de scores poligénicos para un determinado poligénico y hay diferencias significativas entre los casos y los controles, entonces pues podemos inferir de que este riesgo poligénico pues está genéticamente asociado a nuestra cohorte, ¿no? Y esto es lo que conseguimos, ¿no? O sea, hicimos testado de un gran número de riesgos poligénicos: cáncer de mama, cáncer de próstata, glaucomia, colesterol, triglicéridos. No vimos ninguna diferencia entre los casos y los controles. Solamente lo encontramos para el riesgo poligénico de cansancio, ¿vale? Por el cual vemos que en general los pacientes de COVID persistente pues tienen un riesgo de puntaje genético asociado a la fatiga mucho mayor que una población control que está emparejada en términos de todas las condiciones posibles, ¿no? Entonces, digamos que es la gran contribución que quería presentar en esta presentación. Vemos aquí, por ejemplo, la distribución de riesgo poligénico en la población control en azul y naranja de pacientes de COVID persistente. Vemos que hay una pequeña diferencia, pero que no es suficientemente significativa. Lo vemos también, por ejemplo, en colesterol y en triglicéridos, pues las distribuciones realmente son bastante solapantes, totalmente solapantes, ¿vale? Es decir, que para terminar, lo que quiero decir es que los riesgos de puntaje poligénico pueden ayudar, al ya ser marcadores genéticos que han sido validados en poblaciones grandes. Esto nos permite, digamos, que los podamos reutilizar para caracterizar componentes genéticos en otras enfermedades, de manera que en este caso, por el que tenemos una población que no es suficiente para que nos dé números para realizar estudios genéticos de asociación suficientes, lo que hacemos es encontrar pues que para ciertos modelos poligénicos que hay diferencias significativas y estas diferencias significativas pues son marcadores genéticos que nos pueden ayudar a priorizar a pacientes que tengan pues una mayor posibilidad de desarrollar COVID persistente, ¿no? Por lo tanto, aquellos pacientes que tengan una puntuación alta en predisposición genética a la fatiga
podrían tener más probabilidades de desarrollar la enfermedad de COVID persistente, ¿vale? Aquí tenemos al equipo colaborador principalmente en Madrid, en Londres, y aquí tenéis el código que si queréis contactarme, pues me encantaría, sobre todo para dar, como digo, tengo una empresa que da servicios a hospitales, a clínicas, servicios bioinformáticos de análisis de datos de paciente. Esto es un tipo de datos de paciente, también hacemos análisis de exomas, de genomas completos, etcétera, y estaré encantado de poder ayudar en todo lo que pueda. Un saludo muy cordial y muchas gracias por darme la oportunidad de presentar en la Conferencia Iberoamericana de Genética Médica.